Bienvenidos a otro webinar más de Faculta. Estamos muy contentos de tenerlos acá. El día de hoy hablaremos sobre los 5 principios de Change Management, con base en los 20 años de investigación a nivel mundial de ProSci. Sin más que decir, los dejo con Víctor Romero, Managing Partner de Faculta y amplio experto en la materia. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, pueden escribir en la parte derecha de la pantalla, las cuales resolveremos durante los 10 últimos minutos de esta sesión. Sin más que decir, muchísimas gracias de nuevo por su participación y los dejo con Víctor. Muchas gracias, Carla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero estén muy bien. Muy buenas tardes también para las personas que atienden desde España. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a este webinar titulado Los 5 principios de gestión de cambio de Change Management. Creo que va a ser muy enriquecedor y entretenido. Y tenemos preparado este contenido y esta agenda, empezando con explicar el por qué, el cómo y el qué de gestión de cambio. Vamos a profundizar en el qué, el por qué y el cómo de gestión de cambio. Vamos a conocer los 5 principios de gestión de cambio de ProSci, y una invitación que les hago es a esto que vayamos revisando, lo apliquemos a una de sus iniciativas. En su organización, les pediría que ahorita piensen en algún proyecto o una iniciativa que estén apoyando de cualquier tipo de naturaleza que sea, tecnología, procesos, estructura, cambios de estructura organizacional, cultura, etcétera. Piensen en alguno de los proyectos que estén viviendo dentro de su organización, y que les gustaría aplicar lo que vemos. Y para aplicarlo, les pido que a lo mejor tengan ahí a su lado una hoja en blanco, una hoja para ir tomando notas, y esta hoja la vamos a ir dividiendo en cuadrantes para ir tomando notas de cómo aplicar estos principios de gestión de cambio a esa iniciativa, ¿no? Esta sería la agenda de este webinar, comprenderlos y aplicarlo un poquito a una de sus iniciativas o proyectos de cambio que tengan, ¿no? Dividamos esa hoja, si la tienen allá a la mano, en 4 cuadrantes, dejando los dos superiores, izquierdo y derecho, un poco más amplios, ¿no? Un poquito acerca de dónde vienen estos principios de gestión de cambio, ¿no? No sé si ustedes están familiarizados con este libro de Change Management. Este fue escrito por Jeff Hyatt y Tim Creasy. Tim Creasy es nuestro Chief Innovation Officer de ProSci. Tiene ya 2 ediciones este libro, septiembre de 2003 y diciembre de 2012. Muchos de estos principios parten desde el capítulo número 1 de Why Change Management, el porqué de gestión de cambio, el lado humano de gestión de cambio, ¿no? Aquí viene una introducción. Los invito a que conozcan este libro, a que lo lean. Es muy bueno, muy fácil de leer para tener una buena introducción acerca de por qué gestión de cambio y el valor que tiene gestión de cambio para la organización. ¿Ok? Y para iniciar me gustaría poner este quote, esta frase de Stephen Covey, ¿no? La prioridad está en función del contexto, ¿no? ¿En qué contexto estamos viviendo como organización, en el mundo, de nuestras iniciativas de cambio? Es muy importante tener este contexto, ¿no? Tener este contexto tanto externo como interno para ponerlo en el marco de nuestras iniciativas de cambio, ¿no? Y teniendo esto en consideración, este contexto, vamos a repasar, vamos a cubrir cuáles son estos 5 principios de gestión de cambio. El primer principio es We change for a reason, cambiamos por una razón o por un propósito. El segundo principio es el cambio organizacional requiere de cambio individual, ¿no? Viene hasta en el título de nuestro libro, The People's Side of Change. Para lograr un cambio organizacional requerimos que los individuos en la organización cambien y que cambien de forma individual, ¿no? El tercer principio de gestión de cambio es los resultados organizacionales son el resultado colectivo del cambio individual. O sea, vamos a lograr el beneficio, el valor de nuestros proyectos de cambio y los resultados del mismo en la organización mediante el esfuerzo combinado y el resultado combinado del cambio de cada uno de nuestros colaboradores. El cuarto es
gestión de cambio es un marco para gestionar el lado humano del cambio. Vamos a ver qué significa, qué marco de referencia, qué enfoque estructurado tenemos para gestionar este lado humano del cambio. Y el quinto es que aplicamos gestión de cambio, Change Management, para obtener los beneficios y los resultados deseados del cambio. Cada uno de estos 5 principios de gestión de cambio los vamos a ir cubriendo y vamos a ir haciendo un ejercicio para profundizar en cada uno de ellos, ¿no? Empezaremos con cambiamos por una razón, ¿no? We change for a reason, ¿no? Y para empezar con nociones de cambio, me gustaría empezar con esta descripción de cómo ocurre el cambio y qué es el cambio. Y para entrar en materia de cambio, me gusta entrar con estos 3 estadios, ¿no? Estos tres estadios que debemos de apoyar a nuestra gente a que lo transite. No, nosotros invitamos siempre a nuestros colaboradores en un proyecto de cambio a moverse de un estado actual pasando por un estado de transición para llegar a un estado futuro, ¿no? Y esta noción de estos 3 estadios del cambio viene desde 1909 en este libro de Arnold van Gennep, que habla acerca de los ritos de paso, que nos da estas nociones de cómo cambiamos, cómo nos movemos de un estado actual para llegar a un estado futuro, transitando por el cambio, y que cada uno de estos 3 estadios tiene connotaciones interesantes en la persona, ¿no? Hay mucho acerca de confort frente al cambio, que hay que movernos de este estado actual, hay que entender cómo fluyen y qué implicaciones tiene la transición para la gente y cómo apoyarlos para llegar a este estado futuro, ¿no? Y de estos 3 estadios tenemos mucha literatura, ¿no? Y muchos autores que a lo largo de los años nos han ido enseñando estas 3 estadios y los han ido nombrando en diferente forma. Aquí tenemos a Van Gennep de 1909, Lamarche, Conner, Salerno Brock, que nos habla acerca de estos 3 estadios con algunos otros nombres, ¿no? Todo este material que le estamos compartiendo, con mucho gusto se los vamos a mandar. Aquí viene literatura para aquellos que quieran profundizar en esta historia, en este recorrido de las obras de los estadios, ¿no? Pero como les digo, desde este libro tenemos esta connotación de los estadios en los que transita una persona, ¿no? Frente al cambio, ¿no? Y que a su vez nosotros debemos de equipar y apoyar a las organizaciones para que pasen por estos estadios, ¿no? Y nosotros, ¿en qué entorno vivimos? En un entorno de múltiples cambios, ¿no? En un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo, ¿no? Y estos 3 estadios en cada uno de los proyectos de cambio le pedimos a nuestros colaboradores que transiten. Al final de cuentas, hay muchos cambios que estamos viviendo de manera simultánea, pero cada uno de ellos estamos invitando a nuestros colaboradores a que transiten por los mismos, ¿no? Por estos 3 estadios. Al final de cuentas, ellos acaban pasando por este portafolio de cambios en su haber, en su ser, y tenemos que apoyarlos en la transición. Ahora, en esta connotación de los 3 estadios, normalmente el estado futuro siempre busca el ser mejor que el estado actual, ¿no? Y el ser mejor parte de tener menores costos, mayores ingresos, menores errores, tener mayor eficiencia. Entonces, siempre esta connotación del estado futuro busca mejorar en alguno de estos aspectos. Y tenemos diferentes detonadores que hay que tomar en cuenta frente al cambio, ¿no? Pueden ser detonadores que sean generados por el entorno, o sea, por el entorno externo o interno. Por ejemplo, en estos detonadores internos que nos impulsan a iniciar una iniciativa del cambio, puede ser mejora continua, un proyecto de Lean Six Sigma, hacer más con menos, mejorar el rendimiento, nuestros planes estratégicos son detonadores internos que nos proponemos para mejorar, ¿no? Otros detonadores externos tienen que ver con amenazas competitivas, con demandas o solicitudes del cliente, lo que está ocurriendo en el entorno político, económico, del mercado, lo que nos está impulsando a la transformación digital, cambios regulatorios. Estos son detonadores del cambio que hay que tener en este contexto que les decía Stephen Covey muy, muy claro. Pero a la vez también tenemos
otros detonadores, pero que nosotros nos los imponemos, que les llamamos metas. Metas, por ejemplo, en reducción de costos, en reducción de errores, en mejora en la eficiencia, en aumento de ingresos, o que nosotros también nos ponemos el elevar nuestra satisfacción de cliente, nuestro CSAT, tener mejores relaciones extendidas, menor exposición al riesgo, incrementar la participación en el mercado. Entonces, esto es importante ponerlo en contexto, porque en cada una de nuestras iniciativas de cambio debemos de tener claro why we are changing, por qué estamos cambiando. Y estas razones para el cambio pueden venir de cualquiera de estos 4 cuadrantes. Y es muy importante para que nuestros colaboradores transiten por el cambio, que tengan este contexto, que tengan esta razón clara del por qué estamos cambiando. Esto nos ayuda también a aclararlo, a ponerlo en perspectiva con nuestros líderes en la organización. Y ahora, para conocer un poco acerca de este proyecto de cambio, estas iniciativas que están viviendo en su organización, les voy a pedir si por favor pueden entrar a esta página en su teléfono celular, en su móvil. La página es polev.com/faculta, está en la parte superior de la pantalla. Si pueden entrar, por favor, a esta página polev.com/faculta y ayudarnos a responder esta pregunta. Nos encantaría conocer qué tipos de proyectos o cuáles son los principales proyectos que están teniendo en su organización. O sea, ¿qué tipos de cambio están viviendo en su organización? Aquí ponemos 4, pueden ser otros. ¿Qué tipos de cambios están teniendo en su organización? Si pueden entrar a esta plataforma, vamos a poder tener un pulso de qué tipos de cambio están viviendo. Llámese de procesos, cambios de estructura de la organización, cambios de tecnología, de cultura. A ver, déjenos saber qué tipos de cambio están viviendo para tener un pulso. Todos los pulsos que tomemos durante el webinar se los vamos a compartir para ir teniendo datos acerca de este levantamiento en el webinar. Ok, estamos viendo aquí. Ok, que principalmente está entre tecnología, pues, y esto también teniendo en consideración que algunos son mixtos, ¿no? O sea, que el tipo de cambio impacta a veces en un todo, pero ¿cuál es el principal driver que está impulsando? ¿Cuál es el principal tipo de cambio? Si está impulsado por la tecnología, está impulsado por una reingeniería, enfoque en procesos, está pensado desde la estructura, estamos cambiando nuestra forma de ser, valores, cultura, comportamientos, tal vez para atender mejor al cliente. ¿Cuál será el principal? Y veo que principalmente la tecnología está impulsando y tenemos este otro mix. Excelente. Muchísimas gracias por sus respuestas. Principalmente tecnología, toda la transformación digital que está incluida en la organización para servir a los clientes, etcétera, es el que están viviendo. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, el primer principio de gestión de cambio es tener clara las razones para su cambio. En esta hoja que les invito a tomar nota como ejercicio, les pido en la parte superior si pueden poner ahí de su iniciativa de cambio que tienen en mente, que están viviendo, llámese por ejemplo, como dijeron ahorita de tecnología, no sé si están viviendo una actualización en su ERP, un cambio en el CRM, etcétera. De esa iniciativa de cambio que están viviendo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son las razones, objetivos, beneficios y resultados que están esperando de este proyecto? Si pueden ahí tomar nota o ponerlo en este marco de referencia en su hoja, cómo aplicarían este principio de cambio, ahí escriban why, el por qué, cuáles son las razones de esa iniciativa. Eso les va a ayudar a tener un hilo conductor desde la conciencia para movilizar a los colaboradores frente al cambio, ¿no? Entonces, lo primero es poner el porqué. Ahí sí pueden poner un poquito el porqué de su proyecto, cuáles son los objetivos, beneficios, los motivos de este cambio. Estarán muy bien para ir cubriendo los 5 principios de gestión de cambio, ¿no? Entonces, si pueden tomar nota ahí en su hoja, en la parte superior izquierda, de las razones, y pasamos al siguiente principio. ¿Cuál es el siguiente principio de gestión de cambio de ProSite? We change for a reason, lo tenemos claro. El razón puede ser externo, amenaza competitiva, tecnología, interno, reducción de costos. Y el segundo es
el cambio organizacional requiere de un cambio individual. ¿Qué significa esto? Que para nosotros llegar a este estado futuro de los 3 estadios que vimos, que normalmente acaba materializándose con la implementación exitosa de un RP, la implementación exitosa de un sistema de registros médicos electrónicos, por ejemplo, el que se haya fusionado de manera exitosa una organización, el que se hayan optimizado los procesos de negocio. En este estado futuro tenemos que enfocarnos, tenemos que tener claro cuál es la visión compartida de éxito de nuestro estado futuro, pero para llegar a este estado futuro tenemos que pensar en los individuos. Y estos individuos, estas personas que van a transitar, son los que genuinamente nos llevan a impulsar los resultados del negocio. Y esto me encanta esta frase, las organizaciones no cambian, son los individuos quienes lo hacen. Entonces tenemos que tener al individuo en mente y pensar en esto, que las organizaciones no cambian, son los individuos quienes lo hacen. Y para llegar a este estado futuro, tenemos que pensar en cada una de las personas impactadas que tienen que hacer algo diferente, de moverse de su estado actual a su estado futuro, de cómo hoy hacen su trabajo a cómo lo tendrán que hacer. Y ahí está Andy, Becky, Charlie, Juan, Luisa, cada uno de los colaboradores movilizándose de su estado actual a su estado futuro, moviéndose de la actual, transición y futuro. Y la verdadera unidad de cambio es el individuo, porque es cada uno de ellos los que tenemos que equipar para que logremos este estado futuro. Es la suma de cada uno de ellos el que nos va a dar el estado futuro. Ahora, para esta connotación de el cambio individual, tenemos también que tomar en consideración cómo les va a impactar ese cambio, llámese de tecnología, de procesos, de lo que están viviendo. Y para eso les presento los 10 aspectos de cambio en el que una persona puede verse impactada en el trabajo con base en la investigación de ProSci. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro proyecto de cambio tenemos que hacer un análisis, una evaluación de qué aspectos están impactados en esta iniciativa por cada uno de los grupos impactados, por cada uno de los grupos a los que este proyecto o iniciativa de cambio les va a impactar. Y de cada uno de estos aspectos tenemos que evaluar su grado de impacto. Puede ser que mi proyecto afecte uno o los 10 aspectos de cambio en el que una persona puede cambiar en el trabajo. Por ejemplo, mi proyecto de cambio que está relacionado con tecnología, etcétera, alterará o cambiará la forma en la que están los procesos. Estamos cambiando los sistemas, cambiaremos las herramientas en las que, por ejemplo, cotizamos o en las que hacemos alguna actividad. ¿Tendrá o no algún impacto en nuestros job descriptions, en las descripciones de puesto? ¿Cambiaremos comportamientos críticos, ¿no? En la forma en la que se desenvuelven, por ejemplo, frente al cliente, ¿no? ¿Cambiaremos mindset o creencias? Entraremos a esa profundidad, actitudes. ¿Cambiará o no la estructura de reporte? ¿Cambiará la forma en la que evaluamos el desempeño? ¿Hacemos estas revisiones de desempeño? ¿Cambiará la forma o los montos en los que compensamos a nuestra gente? ¿Y cambiará o no la ubicación física o el entorno del trabajo en términos de ubicación? Entonces, estos 10 aspectos de cambio nos permite medir el grado de impacto y de cada uno de nuestros grupos impactados evaluar qué tanto le impacta. Habrá algunos que les impacte de mayor manera porque les impactará tal vez hasta los 10 aspectos de cambio, porque hasta los movemos de ubicación, cambiamos la forma en la que compensamos, etcétera, y habrá otros que solo tengan 3. Y a su vez, el grado de impacto de cada uno de estos 10 aspectos podrá ser distinto. Esto nos va a permitir trazar nuestros planes de gestión de cambio a la medida con base en el impacto que tengan en el cambio. Y en esta evaluación de impactos, nosotros lo que recomendamos es hacer también una evaluación por grupo de cómo están hoy y cómo van a estar en el futuro, haciendo una evaluación del hoy o el ayer y el mañana. Entonces, lo que nos permite es tener en cada una de nuestras iniciativas de cambio una evaluación de impacto y un levantamiento de la profundidad que va a tener cada uno de estos aspectos de cambio en mi iniciativa para ese grupo. Les vamos a mandar esto para que lo tengan como herramienta de trabajo, les permite tener claramente en cada iniciativa de cambio
cómo impacta el cambio en estos 10 aspectos. ¿Ok? Entonces, el siguiente actividad que les propongo para aplicar estos 10 aspectos de cambio es tener claro quiénes van a cambiar. O sea, qué grupos impactados mi proyecto de cambio va a cambiar. Y dense cuenta que no necesariamente es el equipo de proyecto o son los stakeholders, los grupos de interés. Son aquellos que mi proyecto de cambio los va a invitar a hacer cosas distintas, ¿no? En la forma en la que operan, en la forma en la que usan un sistema, en la forma en la que se comportan, etcétera. A eso les llamamos grupos impactados. A eso tenemos que nombrarlos. Tal vez es como está en la organización, operaciones, ventas, comercial, etcétera, que los pongamos en la parte superior derecha de su hoja, en donde les hice esta invitación a aplicar estos principios de gestión de cambio. Piensen en grupos impactados. Tal vez si es una implementación o un cambio de un nuevo release en un CRM, pues tengamos allá el área comercial divididas por zonas, junto con el área de marketing, atención a cliente. Esos son los grupos impactados que seguramente por el uso de nuestra nueva solución o cambio tienen que hacer cosas distintas. Entonces, les pedimos que por favor ahí en la parte superior izquierda escriban sus grupos impactados o tomen esta nota para aplicar estos principios en su iniciativa de cambio. ¿Ok? Es el segundo principio de gestión de cambio. El cambio organizacional requiere de un cambio individual. Es la importancia de pensar en el individuo y pensar en grupos impactados. ¿Ok? El tercer principio de gestión de cambio de ProSci, ¿cuál es? Que los resultados organizacionales son el resultado del esfuerzo del cambio individual, ¿no? Y me encanta este quote de Vince Lombardi. No sé si todos estén familiarizados con este head coach. Fue head coach de los Green Bay Packers del fútbol americano y tiene este quote que me parece fascinante, ¿no? Los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo. Para lograr los resultados de la organización necesitamos el esfuerzo y los resultados combinados de cada individuo, ¿no? Cada individuo impactado por el cambio y invitándolo a que haga esta transición, a que se mueva de su estado actual a su propio estado futuro. Pero ¿qué pasa si nosotros no acompañamos bien a nuestros colaboradores frente al cambio? Nuestro estado de transición empieza a lucir así, empieza a lucir incompleto. ¿Y eso cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de resistencias exhibidas, resistencia activa, enojo, frustración, etcétera. Lo vamos percibiendo durante la transición. ¿Y eso qué impacto tiene en nuestro estado futuro? En nuestro estado futuro tiene un impacto alto. Empezamos a ver que resulta incompleto, que este estado futuro está parcialmente cubierto. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas no adoptan y usan lo que nosotros propusimos en el cambio porque no los acompañamos durante este recorrido. Entonces, el lado humano del cambio consiste en cerrar justamente estas brechas de dejar de pensar únicamente en requisitos o en requerimientos y genuinamente pensar en resultados y que los resultados se van a dar hasta que las personas adopten y usen, ¿no? Dejar de pensar únicamente en instalar. Yo tengo que instalar este sistema, tengo que instalar este proceso. Es muy importante que se instale bien, pero que esto se realice, que logremos la realización de valor de nuestro proyecto de cambio, ¿no? En estos proyectos de cambio que nos toca vivir, no solo la meta es llegar y que se instale el 15 de marzo del 2020, no, necesitamos que se realice el valor de esa instalación, ¿no? Y dejar de pensar únicamente en solución, sino la solución, qué beneficio nos va a dar, ¿no? Es cómo cambiamos esta perspectiva de dejar de hablar de requisitos, de instalación y de soluciones a resultados, realización y beneficios, ¿no? Entonces, cuando hagamos este cambio nos vamos a dar cuenta que para lograr eso necesitamos el lado humano del cambio, ¿no? Y este lado humano del cambio está alineado o está trazado en conjunto con el retorno de inversión de nuestro proyecto de cambio. Con base en la investigación de ProSci, hay 3 factores humanos que determinan el retorno financiero. El primero de ellos es velocidad de adopción, es
con qué rapidez o velocidad las personas dominan los nuevos sistemas. Si nosotros tuviéramos una gráfica de flujo efectivo, veríamos que en la medida en que las personas adoptan y usan los sistemas, vamos a tener mayor retorno de inversión. Tenemos que medir a qué velocidad y trazar nuestras gráficas y curvas de uso y adopción. Speed of Adoption es el primer factor humano que determina el retorno de inversión. El segundo es utilización final. Tenemos que tener claro y medir cuántos empleados en última instancia demuestran aceptación y uso en nuestro proyecto de cambio, y tenemos que irlo midiendo a lo largo de nuestra iniciativa, ¿no?, de cambio, y trazar y medir uso y adopción. Y el tercero es nivel de competencia. O sea, que lo usen y que lo usen bien. Llámese el proceso, la conducta, la herramienta, el sistema, que este comportamiento sea exhibido. Este nivel de competencia debe estar claro y documentado, ¿no? A lo mejor con niveles específicos o con casos de uso que nos permitan decir que el nivel de competencia se logró al nivel esperado, ¿no? Nos ha pasado cuántas veces que decimos está implementado y se está usando, pero se está usando no al nivel de competencia esperado. A lo mejor una herramienta, por ejemplo, de BI, de Business Intelligence, estamos sacando un reporte, pero genuinamente no estamos aprovechando al máximo porque no estamos llegando al nivel de competencia esperado con las conductas y comportamientos que esperamos de esa plataforma, esa solución, ese cambio. Entonces son los tres factores humanos que determinan el ROI: velocidad de adopción, utilización final y nivel de competencia. Estos tres debemos de tenerlos claros y medidos en nuestras iniciativas de cambio. Y los resultados están totalmente ligados al lado humano del cambio. Y esto lo podemos medir y determinar qué contribución de los resultados de mi proyecto depende de la instalación y qué contribución depende de la adopción. Y eso nos permite tener un grado, una medición del retorno de inversión de gestión de cambio, a partir de identificar el beneficio, la parte del beneficio que depende que las personas cambien su forma de trabajar. O sea, que depende de sus transiciones individuales. Nosotros tenemos una calculadora que se llama Change Management Return of Investment, que nos permite trazar esto y determinar qué contribución tiene el lado humano del cambio en mi iniciativa. Habrá algunas en donde la contribución de la adopción sea el 20%, otras el 50%, otras el 80%. ¿Qué quiere decir? Que si lanzamos la pregunta, ¿qué porcentaje del éxito de tu proyecto depende que las personas cambien su manera de trabajar? Ahí podemos tener esta connotación, ¿no? Habrá iniciativas de cambio que la contribución de la adopción sea relativamente pequeña. Por ejemplo, cambiar un switch de telecomunicaciones en un rack, pues ese principalmente es instalación, es un aspecto meramente técnico en un switch que implementaremos en un rack. Ahora, si es una implementación de una solución que va a cambiar la forma en la que operamos y que el logro de los resultados depende de la gente, esta contribución de la adopción será mayor. Y podemos determinar con base en ciertos criterios qué porcentaje de contribución depende de que las personas cambien. Habrá algunos que sean muy poco, otros que sean muchos, ¿no? Entonces, aquí yo les lanzo otra pregunta. Les pido que por favor vuelvan a entrar a esta página, poleb.com/faculta, desde su celular, desde su móvil. Entren a poleb.com/faculta y déjenos saber, por favor, esta respuesta. Sin incluir el símbolo de porcentaje, en una escala del 0 al 100, en su proyecto de cambio que tienen ahorita en mente, que les comenté al inicio del webinar, ¿qué porcentaje del éxito o de los resultados de su proyecto depende que las personas cambien su manera de trabajar, ¿no? O sea, si ustedes llegaran y lanzaran esa pregunta en la organización o lo analizaran, ¿qué obtendrían? ¿Qué porcentaje del éxito de su proyecto depende que las personas cambien su manera de trabajar? A ver, cuéntenos, a ver si pueden contestar, por favor, qué porcentaje, y lo vamos viendo aquí en pantalla. Ok, 100%, 80, 95. Buenísimo, vemos porcentajes muy altos, ¿no? ¿Eso qué nos quiere decir? Que si esta pregunta
la hacemos, por ejemplo, un líder ejecutivo, a un sponsor en la organización, nos permite ir generando conciencia. Porque la siguiente pregunta es, ok, ya nos damos cuenta que gran por ciento o un gran porcentaje del éxito o de mis resultados depende de la gente. La siguiente pregunta sería, ¿y qué estamos haciendo para apoyar las transiciones individuales? ¿Qué estamos haciendo para apoyar a la gente para que transite por este cambio? Y es ahí en donde empezamos a generar conciencia del lado humano del cambio, de las personas, ¿no? Hay alguien que lo puso ahí muy específico, 98.8. Perfecto, o sea, un gran porcentaje, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahí se vuelve otra vez a conectar con lo que decíamos al inicio, ¿no? Los resultados de los cambios en el lugar de trabajo están intrínsecamente vinculados a los empleados teniendo que hacer su trabajo de forma diferente, ¿no? En lado humano del cambio, ¿no? Lo que ahora les voy a pedir es de esta conexión de resultados y razones, veámosla y alineémosla con sus grupos impactados, ¿no? Esto nos va a poder generar un enlace entre el propósito, las razones de nuestro cambio y los grupos impactados. ¿Se acuerdan que pusimos estos dos inicialmente en nuestras hojas? Ahora lo siguiente es ver qué razones movilizan o ayudan a nuestros colaboradores a generar conciencia de la necesidad de cambio, de esta razón. Y aquí podemos empezar a alinear razones con grupos impactados. Habrá algunas razones que resuenen a todos los grupos impactados y otras solo a algunos. Aquí lo que les voy a pedir es que tracen y hagan estas conexiones. Esto nos va a ayudar mucho en temas de movilización de estos grupos impactados, de generar conciencia, de ver qué razones o qué propósito hace esta conexión, ¿no? Entonces, ya tenemos qué grupos deben de adoptar y usar el cambio, ahora conecten con las razones que pusieron en su hoja en blanco y determinen qué porcentaje del éxito de su proyecto de cambio, de esas razones y beneficios que pusieron en la parte superior, depende de la gente, ¿no? Entonces van creando como una historia en su proyecto. Tengo estas razones de mi proyecto de cambio, estos beneficios que quiero tener. La gente que tiene que cambiar es esta, son estos grupos impactados que tienen que cambiar, qué razones se conectan y qué porcentaje de logro de estos beneficios depende de esta gente y pongamos ahí el porcentaje, ¿no? Vamos aplicando estos principios a su iniciativa, viendo estas conexiones, ¿no? El cuarto, gestión de cambio es un marco para gestionar el lado humano del cambio, porque lo que sigue es, ok, ya tenemos claro, ya conectamos, ya tenemos a mis grupos impactados, tengo mis razones, sé que tengo que dedicar un esfuerzo alto porque un porcentaje grande del éxito del proyecto depende de la gente. Lo siguiente es, ¿y cómo? O sea, ¿cómo hago eso? O sea, ¿qué herramientas ocupo, qué enfoque ocupo, qué marco de referencia? Y me encanta poner que no debemos de hacer, ¿no? Y lo dice también mucho Tim, ¿no? Un correo electrónico un lunes, para un entrenamiento un martes, para un go live un miércoles, no es la manera para preparar y equipar a las personas para cambiar con éxito. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces a lo mejor no hemos hecho el lanzar un correo para una capacitación un martes, para un go live un miércoles, y eso no es hacer change management, ¿no? O sea, tenemos que apoyar y equipar con proceso y estructura a nuestra gente, ¿no? Entonces, ¿qué es gestión de cambio? Es preparar, equipar y apoyar a las personas a través de los cambios que experimentan al ser parte de la organización. Tenemos que preparar, equiparlos y apoyarlos. Ahora, ¿cómo los preparamos, equipamos y apoyamos? Primero, debemos de entender cómo cambia el individuo. Ya sabemos que tenemos estos tres grandes estadios, pero ahora, ¿qué fases, qué etapas, cómo cambian las personas? Y para eso les quiero presentar, para aquellos que no lo conozcan, nuestro modelo individual de cambio, el modelo individual de cambio de ProSci, que se llama ADKAR. ADKAR, ¿qué significa ADKAR? Son los 5 elementos en los que cualquier persona debe de transitar para que un cambio sea exitoso. 5 elementos o pasos o building blocks que una persona debe de transitar para que un cambio sea exitoso. El primero de ellos es awareness o conciencia.
lo primero que debemos de buscar en nuestros colaboradores en nuestras iniciativas de cambio es que tengan conciencia. Y aquí es bien importante, es conciencia del cambio, pero sobre todo conciencia de la necesidad de cambiar, ¿no? Porque muchas de las veces oigo que dicen conciencia del cambio, están conscientes del cambio, pero lo que queremos es que estén conscientes de la necesidad de cambiar, que sepan y que respondan por qué ahora y qué pasa si no. O sea, que entiendan el sentido de urgencia que tiene para la organización el cambio, la necesidad, la imperancia, ¿no? El por qué lo estamos haciendo. Si la gente transita por la conciencia, vamos a escuchar, entiendo el por qué. Y la gente lo narra y le queda claro, entiende el por qué ahora y la necesidad de cambiar. Esa es conciencia. El segundo es el deseo entendido como una decisión personal. Lo siguiente, después de que la persona tenga conciencia, es que tome la decisión personal de cambiar. Cuando la gente transita, entiende el what's in it for me, el qué hay para mí en el cambio, entonces buscamos que apoye el cambio decidiendo. Si una persona decide, logramos transitar por este segundo paso que es el deseo. Una vez que la persona ya tenga conciencia de la necesidad de cambiar, ha tomado la decisión, entonces ya estamos listos para que adquiera el conocimiento sobre lo que va a cambiar. De nuestros 10 aspectos de cambio que vimos anteriormente, ya podemos enseñarle o nosotros ya podemos aprender nuevas cosas, ¿no? Y ya ahí vamos a escuchar sé cómo. Lo siguiente es que no se quede en el saber, sino que lo lleven a la práctica. Y aquí el ability es que eso lo lleven a la práctica con el nivel de competencia esperado, que las conductas sean exhibidas. Es el cuarto paso, que transiten del conocimiento a la habilidad y vamos a escuchar soy capaz de y lo estoy haciendo al nivel de competencia esperado. Y el último paso es reforzamiento. ¿No? Reforzamiento, cómo aseguramos que este cambio perdure en el tiempo y que la persona tenga claro mecanismos que lo van a ayudar a no regresar en el cambio a las viejas formas de hacer las cosas. Y el último es reinforcement, ¿no? Y ahí vamos a escuchar continuare, ¿no? Entonces, dentro de este enfoque de cómo hacer gestión de cambio, debemos de primero entender cómo cambia el individuo. Y ahí es en donde nos ayuda Adcar, entender cómo cambia el individuo. Nos ayuda a entender y nos ayuda también este modelo de cambio que nos ayuda también a guiar nuestras actividades organizacionales. Cómo a lo largo de nuestro proyecto vamos generando conciencia, buscando que la gente tome la decisión, después darles el conocimiento, la habilidad y el reforzamiento. Y son building blocks, construye uno sobre el otro, ¿ok? Ya entendemos cómo cambia el individuo, lo siguiente es tener un enfoque estructurado de cómo gestionar el lado humano del cambio a nivel proyecto y organización, porque ADCAR es el modelo de cambio individual y una guía de actividades organizacional, pero les presento a continuación el proceso de 3 fases de gestión de cambio de ProSci. O sea, este es un enfoque holístico basado en investigación y rico en herramientas que nos permite entender y prepararnos frente al cambio, identificando el tamaño del cambio, los atributos de la organización, evaluando el riesgo del cambio, qué coalición de patrocinio y qué patrocinadores debo de tener en mi proyecto, qué equipo de gestión de cambio debo de tener para el mismo, qué resistencias yo debo de ir viendo desde un inicio. Todo eso lo hacemos en la primera etapa que se llama Preparing for Change, donde vemos un enfoque personalizado y escala para nuestro proyecto. El siguiente paso en este enfoque estructurado es crear entregables y planes para movilizar el ADCAR de la gente. Ahí creamos 5 planes de gestión de cambio que deben de estar presentes en todo proyecto de cambio. Un plan de comunicación, un plan de ruta del patrocinador, un plan de coaching o de habilitación de mandos medios, que es en donde gran parte de la resistencia luego se encuentra en la organización, un plan de entrenamiento o capacitación y un plan de manejo de resistencia. Estos 5 planes de gestión de cambio deben de estar integrados en nuestro plan de proyecto y después de la implementación toda una etapa de reforzamiento.
cómo nosotros auditamos el cumplimiento, celebramos éxito y aseguramos llegar a la meta de uso y adopción, ¿no? Esta etapa es súper importante para asegurar que nuestros colaboradores, después del Go Live, después de X periodo, se mantengan y logramos sostener el tiempo. Este es un enfoque holístico, estructurado, basado en herramientas que nos permite dar seguimiento a nuestro proyecto de cambio. Entonces tenemos cómo cambia el individuo y cómo cambia la organización en una iniciativa. ¿Ok? Y en este enfoque estructurado, ¿a qué nos referimos con holístico? Holístico nos referimos a quién hace gestión de cambio. ¿Y quién hace gestión de cambio? La respuesta es todos. Todos en la organización, pero con roles claros y definidos, ¿no? Los líderes ejecutivos, ¿no? Bueno, partiendo de los colaboradores, los empleados, ellos, pues al final de cuentas debemos de buscar que adopten y usen, que dejen de ser víctimas, ¿no? Debemos de habilitar a nuestros líderes ejecutivos a que sean buenos sponsors de cambio, ¿no? Y con base en nuestra investigación tenemos 3 roles que debe de cubrir un sponsor. A ese le llamamos el ABC, que sea activo y visible. Build es constructor de coaliciones y que comunique de forma directa. Habilitar a nuestros líderes ejecutivos como sponsors, a nuestros mandos medios impactados por el cambio y cuando construimos la capacidad organizacional de gestión de cambio, habilitados en los 5 roles que deben de tener frente al cambio. Es el CLAR, sea buen comunicador, enlace, promotor, gestor de resistencia y coach. En la estructura organizacional debemos de trabajar mucho con líderes ejecutivos para que sean buenos sponsors, con mandos medios para que sean facilitadores del cambio de su gente, y eso nos va a ayudar a que los colaboradores adapten y usen. Y a su vez, una estructura de cambio, un equipo de cambio, ¿no? Este equipo de cambio formado por un equipo de gestión de cambio habilitados, a ellos en la organización normalmente se generan estructuras a los que llamamos una Change Management Office, una oficina de gestión de cambio que tiene a Change Management Practitioners, a gente que hace gestión de cambio, que corre ese proceso estructurado para habilitar a otros frente al cambio, esa estructura habilitada, al equipo de proyecto, al líder de proyecto, a los PMs que estén integrados y enfocados con gestión de cambio, trabajando de la mano, y áreas de apoyo para el proyecto, que normalmente es comunicación, capacitación, tecnología, que esté apoyando el proyecto. Entonces, en gestión de cambio, todos estos roles deben de estar presentes y habilitados. Equipo de gestión de cambio, equipo de proyecto integrado, integrado el lado humano del cambio y el lado técnico, equipos, áreas de apoyo, líderes ejecutivos, mandos medios y colaboradores. Estos son los roles en gestión de cambio que debemos de tener presentes en toda iniciativa de cambio. Okay. Y esto está respaldado también con los 7 principales contribuidores al éxito con base en esta investigación. Nosotros en la investigación lanzamos esta pregunta a más de 6,000 empresas en todo el mundo y les dijimos, ¿cuáles son los principales contribuidores de éxito en tus iniciativas de cambio? Y el número 1 que salió es tener un patrocinio ejecutivo activo y visible, un buen patrocinio. El siguiente es un buen plan de comunicación, buena estructura de comunicación, compromiso de los mandos medios, buscar el compromiso y el engagement de los colaboradores, tener un enfoque estructurado, lo que vimos ahorita, herramientas, metodología, tener recursos y a una buena integración de gestión de cambio y gestión de proyectos. Estos son los 7 principales contribuidores al éxito en un proyecto de cambio y vemos cómo está inmerso lo que estuvimos viendo de patrocinio, trabajo con mandos medios, un enfoque estructurado para impulsar la adopción y uso para entregar los resultados deseados. ¿Ok? Entonces, el cuarto principio de gestión de cambio que platicamos es tener un enfoque estructurado. ¿Qué significa ese enfoque estructurado? Metodología, herramientas, grupos habilitados, está dimensionado de forma adecuada, tenemos las mejores prácticas. Son las preguntas que nosotros recomendamos para determinar mi proyecto, mi iniciativa tiene un enfoque estructurado de gestión de cambio, tiene metodología, herramientas, lo estamos haciendo con estructura, estamos revisando mejores prácticas, algunas preguntas de reflexión para ponerlo en la parte inferior izquierda de su hoja. ¿Qué enfoque estoy teniendo de gestión de cambio? ¿Qué estructura estoy teniendo para apoyar mi iniciativa? Ese sería el cuarto principio que les pedimos poner algunas notas en la parte inferior derecha. Y el quinto, aplicamos gestión de cambio para obtener beneficios y resultados deseados de cambio. Y aquí datos de nuestra investigación, ¿no? Aplicamos gestión de cambio, ¿por qué?
¿no? ¿Qué dice la investigación? En la medida en la que hacemos mejor gestión de cambio, incrementamos 6 veces las probabilidades de éxito de nuestro proyecto de cambio. Nos movemos de un 15% a un 94% de tasa de éxito de nuestros proyectos de cambio. Esto después de investigar en estas más de 6,000 organizaciones que les comenté, ¿no? Impulsa los resultados del proyecto, la realización de beneficios y reduce retrabajos, cumple y excede los objetivos. También nos acerca a mantenernos dentro de nuestro cronograma, dentro de la fecha prevista y también a estar dentro de presupuesto. Entonces, en la medida en la que hacemos gestión de cambio, nos mantenemos y cumplimos o excedemos los objetivos, nos mantenemos en presupuesto y también estamos cerca de nuestro cronograma, salimos cerca de la fecha prevista en nuestras iniciativas de cambio, ¿no? Entonces, aplicamos gestión de cambio para mejorar la probabilidad de éxito de nuestras iniciativas de cambio, de cada una de ellas, y evitar un estado futuro incompleto, ¿no? Este estado futuro que les narraba que está incompleto, si no equipamos y apoyamos a nuestros colaboradores, vemos retornos de inversión más bajo, menos beneficios de realización, no logramos la mejora y no es lo que esperamos, ¿no? Encontramos estados futuros incompletos, también minimizamos consecuencias negativas, ¿no? Frustración, rechazos, desengagement, el perder al talento valioso, estas son consecuencias negativas si no hacemos una buena gestión de cambio, y también reducimos costos y riesgos, ¿no? ¿Qué tipos de costos? En su experiencia también, ¿cuáles han tenido? Costos de retrabajo, de rediseño, de reentrenamiento y múltiples riesgos, ¿no? Entonces, a medida que aplicamos gestión de cambio, nosotros reducimos costos y mitigamos riesgos. Riesgos a veces hasta que se detengan los proyectos porque la gente no adopta ni usa y no se compromete frente al cambio, ¿no? Y que está alineado con los tres factores de retorno de inversión que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, ¿por qué aplicamos gestión de cambio? Para entregar resultados organizacionales con la gente, para movilizarlas y obtenerlos, ¿no? Ejemplos, resumen de los 5 principios de lo que vimos ahorita. Aplicamos gestión de cambio para mejorar la probabilidad de éxito, para cumplir o superar objetivos, para evitar estos estados futuros de queso suizo, ¿no? Que tienen hoyos, de incompletos, para mitigar riesgos y entregar resultados. ¿Ok? Entonces, el quinto principio, pues los motivos, ¿no? Identifique el valor que tiene hacer gestión de cambio para su iniciativa, ¿no? Ponga algunas notas de el valor que hace o que le entregaría gestión de cambio apoyando estas transiciones individuales, ¿no? Entonces, estos son los 5 principios de gestión de cambio que podemos llevar y aplicar en sus iniciativas. Y bueno, no sé si después de revisar estos 5 principios de esta presentación tienen alguna duda, alguna pregunta, les vamos a dejar estas preguntas de reflexión para que cada uno de estos principios que cubrimos el día de hoy los tenga, ¿no? ¿Tenemos claro las razones de nuestro proyecto de cambio? ¿Tenemos claro quiénes son nuestros grupos impactados? ¿Están claramente definida el porcentaje de éxito que depende de la gente? ¿Tenemos un enfoque estructurado de gestión de cambio? ¿Cómo hacemos este enfoque estructurado? ¿Y cómo aplicamos y obtenemos este beneficio? ¿Qué tan importantes son los beneficios y los resultados deseados en el cambio? Y esta última pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer invertir para asegurar que se realice el valor de la iniciativa de cambio ocupando gestión de cambio, ¿no? Preguntas a realizar después de la aplicación de estos 5 principios. ¿Okay? Aquí están los 5 principios de gestión de cambio. Y bueno, antes de despedirme y de pasar a la sección de preguntas, si les interesa convertirse en experto en gestión de cambio, a continuación les damos las siguientes fechas de nuestra certificación internacional en gestión de cambio de ProSci en la Ciudad de México, en Santiago de Chile, Monterrey, Panamá, Querétaro, Lima y Madrid. Todas estas fechas están abiertas, disponibles para que ustedes se certifiquen, sean expertos en gestión de cambio, y a su vez también tenemos un taller resultado de nuestra última investigación de cómo hacer la integración de gestión de cambio y Agile. Es un taller muy innovador que habla acerca
de cómo hacer Change Management in Agile y Change Management to Agile. Tenemos 2 fechas, 22 de octubre en Madrid, 7 de noviembre en Ciudad de México. Aquellos que estén interesados les vamos a dar la información, nuestra información de contacto. Aquí están nuestros correos y información de contacto para darles más información. Y sin más preámbulo, paso a la sección de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, y también dejo esto lanzado aquí en Poliví. Aquellos que estén interesados en recibir esta información, por favor déjenos su correo electrónico y le vamos a mandar toda la presentación y la información compartida durante esta sesión. Y los dejo con Carla para preguntas y respuestas que tengan de estos principios que vimos en la sesión. ¿Qué preguntas y respuestas, qué preguntas tienen para con gusto responderlas? Muchísimas gracias, Víctor. Gran presentación. Ahora vamos a hacer una de las preguntas que nos han dado nuestra audiencia. La primera es, ¿cómo se mide la eficacia del proceso de cambio en las organizaciones? Para medir la eficacia, tenemos un scorecard de cambio, se llama Change Scorecard de ProSite. Y necesitamos medir a 3 niveles. Necesitamos medir qué tan bien hicimos gestión de cambio. Tenemos que medir cómo logramos que las personas transiten por su cambio. Y tenemos una herramienta que se llama ADKAR, ADKAR Dashboard, que nos permite medir cómo la gente va transitando por el ADKAR, por conciencia, deseo, knowledge, ability. Eso detona en mediciones de uso y adopción de nuestros grupos impactados, que por última instancia resuena o toca en resultados de negocio, en incremento en ventas, reducción de costo, en los resultados que nos pusimos. Entonces, la forma en la que se mide el valor y el fruto de gestión de cambio se hace desde el inicio del proyecto hasta el fin, midiendo qué tan bien hicimos gestión de cambio, cómo equipamos y apoyamos a los colaboradores, ocupando, por ejemplo, esta evaluación de ADKAR y uso y adopción, y eso cómo resuena en resultados organizacionales. Esa es la forma en la que se mide la eficacia de gestión de cambio, ¿no? Gracias, Víctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles acciones correctivas deberíamos adoptar cuando hemos fallado en el acompañamiento? ¿Qué acciones debemos tomar para revertirlo? Ok, ok. Sí, muy interesante porque algunas de las veces nos invitan a hacer gestión de cambio cuando el proyecto ya arrancó, ya va a mediano plazo o a lo mejor a veces hasta ya estamos después de la salida en vivo, ¿no? Cuando no hemos hecho gestión de cambio, lo primero que tenemos que hacer es de la fase uno que comentamos brevemente, es hacer un diagnóstico de en dónde estamos, ¿no? Y identificar en esta etapa de Preparing for Change dónde están los bloques o las áreas principales de resistencia. Por ejemplo, aplicando ADKAR, identificando en cómo están nuestros grupos impactados, si ya fue posterior al Go Live, habrá algunos grupos que a lo mejor sí lograron las transiciones y ya están en el ability, y habrá otras que estén en el deseo o que estén en conciencia. Entonces, con base en ese análisis de en qué etapa se encuentran los grupos impactados, hay que tomar acciones de los 5 planes de gestión de cambio y habilitar a sponsors y a mandos medios a ejecutar las mismas, ¿no? Puede ser que en alguna zona de la implementación de nuestro proyecto de cambio haya que reforzar y trabajar directamente con el sponsor. Habrá otras que tengamos que arrancar desde conciencia y acelerar. Habrá otras que sean solo brechas de conocimiento y que tengamos que profundizar en knowledge. Pero básicamente es hacer un buen diagnóstico de en dónde se encuentran los grupos impactados con el ADKAR y luego profundizar en los 5 planes de gestión de cambio con base en ese diagnóstico. Esa sería la recomendación cuando ya nos invitan un poco tarde o vemos que hubo brechas en uso y adopción, ¿no? Muchas gracias. Y para terminar, tenemos una pregunta algo larga. ¿Quién o qué grupo de personas debe ser responsable de la etapa 3 de asegurarse que el cambio se implemente de forma correcta? Y unido a esto, ¿cuál es la forma correcta de subir a la dirección y a la gerencia de la organización?
Muy bien, muy bien. Sí, la etapa completa de Reinforcing Change debe estar alineada en conjunto con el equipo de proyecto. Nosotros tenemos un modelo, se llama PCT, Project Change Triangle, que todo proyecto de cambio debe tener liderazgo y patrocinio, debe tener Project Management y debe tener Change Management. Y las tres aristas de este triángulo, de este PCT, deben de estar fuertes y robustas. Lo comento porque esta etapa de reforzamiento, realización, debe de estar alineada entre gestión de cambio y gestión de proyectos. Y ambos deben de estar trabajando. Normalmente el equipo de proyecto está trabajando en esa etapa en asegurar que se estabilice la solución y que se cierre el proyecto, ¿no? Llámese un proyecto tecnológico, de procesos, hay una etapa post-go live que el equipo de proyecto debe de estar cuidando. Algunos llaman hypercare, estamos cuidando el que se estabilice el cambio desde la arista técnica. Y desde el lado humano debemos de buscar el cerrar brechas. ¿Qué es lo que pasa? Que después de la implementación, las tasas de uso, algunas de las veces son de 80, 90, algunas veces 60%, y esa brecha que nos queda del 80 al 95, si es nuestra meta, tenemos que cerrarlas. Y ese cerrar las brechas es parte del esfuerzo que tiene que hacer el equipo de gestión de cambio con los líderes ejecutivos, con los mandos medios, en cerrarla, determinando en dónde estuvo la brecha. Si a lo mejor es una implementación de un CRM y hay una zona en específico que todavía no está ocupando al nivel esperado de la solución, entonces tendríamos que abordar y trabajar con mandos medios y sponsor en esa ubicación. Habrá otros que a lo mejor la brecha esté en knowledge y tengamos que cubrirlo de otra manera distinta el plan de capacitación, tengamos que habilitar al sponsor para tocar unos puntos de resistencia. Entonces, lo hace en conjunto el equipo de gestión de cambio con sponsors, mandos medios, pero focalizado. Ya en la etapa de Reinforcing Change nos volvemos auditores en la última etapa y cerradores de brechas, cerrando brechas de nuestros 5 planes de gestión de cambio que vimos anteriormente. Y la segunda pregunta muy, muy rica es, y eso es clave en un proyecto de cambio, ¿cómo nosotros movilizamos o enganchamos a nuestros líderes ejecutivos, ¿no? Siendo la causa número uno de éxito o fracaso de un proyecto de cambio, nosotros debemos de empezar generando conciencia de su rol, ¿no? Muchas de las veces los líderes ejecutivos no es que no quieran apoyar un proyecto de cambio, es que no saben cuál es su rol frente al cambio. Asumen que es dar recursos y no saben de la importancia que tienen de su involucramiento. Entonces, en algunos casos es mucho empezar por conciencia, otro es apoyo, por eso hay un plan completo en la metodología de acompañamiento de sponsors en el cambio, a los patrocinadores y de acompañarlos. Cuando ellos saben, cuando los ejecutivos entienden el rol tan crítico que tienen frente al cambio, que aparte de que es un rol que les va a ayudar a entender y a formalizar y a desarrollar para una iniciativa o para su organización, y los acompañamos, entonces las probabilidades de éxito del cambio aumentan y en mi experiencia muchos se movilizan, ¿no? Entonces, depende de cada uno, hay una evaluación completa que tenemos, en una evaluación de competencias de patrocinio y, por ejemplo, un programa completo que nosotros tenemos de patrocinios ejecutivos de cambio que también apoya a esto, a cómo apoyarlos a entender su rol, a habilitarlos en su rol para que sean buenos sponsors de cambio, ¿no? Y es clave en un proyecto de cambio tener un buen sponsor y una buena coalición de patrocinio, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Damos por finalizado el webinar. Recuerden que pueden visitarnos en nuestra página faculta.com.mx o escribirnos un correo a contacto@faculta.biz. Igual les recordamos nuestras fechas de certificaciones y talleres ayer por si están interesados en participar. Muchísimas gracias. Gracias a Víctor por la gran exposición y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, hasta luego.